Muy buenas noches, muchas gracias, Leonel, por participar en esta segunda sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor. Voy a compartir unas diapositivas con información de repaso de los inductores de valor, el equilibrio financiero, el costo promedio ponderado de capital o WACC y el valor teórico de una empresa. Y también les voy a mostrar algunos de los videos que fueron desarrollados por maestrantes de los periodos anteriores, correspondiente pues a la actividad paso número 5. Entonces procedo a compartir pantalla. ¿Me confirma si observa la portada ampliada? Profe, buenas noches, qué pena. Buenas noches, Nubia, ¿cómo le va? Sí se mira, profe, sí está bien, muy bien. ¿Está bien? Ok, Sí, ahí excelente. se ve, profe. Ok, excelente. Bueno, qué bien que tenemos dos asistentes, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver estos temas que están observando allí: inductores de valor, equilibrio financiero, el WACC o costo promedio ponderado de capital y el valor teórico de una empresa. Bueno, unos conceptos clave. ¿Cuál es la diferencia entre valor y creación de valor? Que a veces nos preguntamos. El valor de las empresas se puede medir en un periodo determinado el valor, pero solo sabremos si se está creando valor o no si se le compara con otras empresas del sector o respecto de sus valores contables. De acuerdo con Kohler, Goddard y Wesses 1990, las empresas crean valor mediante la inversión de recursos a las tasas de rendimiento que superan su costo de capital. Cuantos más recursos se puedan invertir a tasas de retorno atractivas, pues más valor se creará, siempre y cuando la rentabilidad de esos recursos esté por encima del costo de dicho capital. Ahora, ¿qué es valor económico agregado o EVA? Economic Value Added. Es una herramienta financiera, ¿sí?, que permite medir la creación e instrucción de valor que se genera en una empresa a partir del desarrollo de su actividad operacional. Es necesario comprender que se trata de una herramienta de medición. Lo que realmente permite generar o destruir valor es el manejo que se le dé a las diferentes variables involucradas en su cálculo, o sea, el costo promedio de capital, a ese rendimiento que estén obteniendo los activos operativos netos, ¿cierto? Y el rendimiento que esté teniendo el UOD. RUOD se llama, rendimiento sobre el UOD. Tercero, ¿cuáles son las ventajas del EVA, del Economic Value Added? La FIT, la Universidad FIT, distingue 4 ventajas. Primero, permite identificar los generadores de valor en la empresa, muy importante. Segundo, provee una medición para la creación de riqueza que alinea las metas de los administradores con las metas de la compañía. Tercero, permite determinar si las inversiones de capital están generando un rendimiento mayor a su costo. Y cuarto, combina el desempeño operativo con el financiero en un reporte integrado que permite, pues, tomar decisiones. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Entonces seguimos. ¿Qué es EBITDA? EBITDA, que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations, es un generador operativo, ¿sí?, un inductor operativo, que muestra la producción bruta de caja, es decir, las utilidades en efectivo que tiene la empresa durante un periodo y que permiten cubrir el pago de impuestos, las inversiones en capital de trabajo, la reposición de los activos fijos, el pago del servicio de la deuda, cubrir las inversiones estratégicas y el reparto de utilidades. Ahora, ¿qué es margen EBITDA? Pues son los centavos que por cada peso de ingresos se convierten en caja con el propósito de atender el pago de impuestos, apoyar las inversiones, cubrir el servicio de la deuda, repartir beneficios. Mide esa rentabilidad de una empresa en función de las ganancias obtenidas, o sea, antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es decir, considerando únicamente su actividad productiva. Su fórmula de cálculo es, pues, EBITDA sobre ventas. Entonces muestra la capacidad para generar efectivo y lo ideal es lograr, pues, un alto margen, porque significaría que entonces de esas ventas que realiza,
pues está obteniendo una mayor proporción de EBITDA. Sexto, ¿qué es prima de negocio o goodwill? Es la diferencia entre el valor de la empresa como negocio en marcha, o sea que está funcionando, y el valor de mercado de sus activos. El valor que el mercado le otorga a esa empresa y esa capacidad que tiene la empresa de generar recursos. Séptimo, ¿qué es el valor de una empresa con flujo de caja constante como negocio en marcha? Asumiendo un flujo de caja constante, el valor de una empresa como negocio en marcha es igual a dicho flujo de caja dividido por la tasa de oportunidad. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Octavo, ¿quién me ayuda leyendo estos conceptos, por favor? Octavo, ¿qué es valor teórico contable de una empresa y cómo se calcula? Es el valor que tiene una empresa en términos contables y se calcula como la diferencia entre los activos que tiene una empresa y sus pasivos u obligaciones de pago, dividido entre el número de acciones emitidas por esta. Noveno, ¿por qué las empresas reparten dividendos? Los dividendos se conceden para satisfacer a sus accionistas actuales y atraer a otros nuevos. La obtención de dividendos supone una compensación en efectivo por sus acciones y supone una retribución que realiza la empresa a sus accionistas, que se configuran a través de la política de dividendos. Sin embargo, es necesario concretar y resaltar que la retención de beneficios puede indicar que la empresa tiene capacidad para generar importantes rendimientos más adelante. Es decir, los dividendos no percibidos por los accionistas en el momento actual pudieran verse compensados por futuras ganancias de capital, aumento en precio de las acciones. Además, los tipos impositivos de gravamen suelen ser menores sobre las ganancias de capital que sobre los dividendos. Décimo, ¿qué es el Catering Theory? Es una teoría que afirma que es la demanda de los inversores la que determina el pago o no pago de los dividendos. Décimo primero, ¿qué es utilidad operativa después de impuestos, UODI? O Net Operation Profits After Taxes, NOPAT en inglés, las siglas en inglés. Corresponde a la utilidad operacional que queda después de pagar impuestos, la UII. 1 menos el porcentaje de los impuestos. 12. ¿Cómo se puede aumentar el valor de una empresa? Por medio del incremento del flujo de caja libre y el aumento en la rentabilidad del activo. Muchas gracias, Leonel. Ese último es muy importante, necesito que se los graben. ¿Cómo se aumenta el valor de una empresa? Aumentando con el paso del tiempo ese flujo de caja libre y además aumentando también en forma constante y continua, pues esa rentabilidad, ¿no? Esa rentabilidad sobre las inversiones y sobre los activos, que obviamente debe estar por encima del costo de capital para que realmente haya un beneficio, una creación de valor. De lo contrario, habrá destrucción de valor. Muy bien. Bueno, vamos a repasar entonces el EBITDA. Ya dijimos, es el beneficio operativo que se calcula antes de descontar depreciaciones y amortizaciones y por lo tanto, si se quisiera hacer explícito en el estado de resultados, esto obtendría la siguiente forma. A partir de las ventas, restamos el costo de ventas, obtenemos el resultado bruto o utilidad bruta. A eso le restamos los gastos de administración y ventas sin depreciaciones ni amortizaciones. Eso nos da como resultado la utilidad operativa o EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Y a esa utilidad operativa le sumamos los gastos de depreciaciones y amortizaciones y obtenemos el famoso EBITDA. Al aislar las depreciaciones y amortizaciones del costo de ventas y los gastos de administración y ventas, quedarían los costos y gastos que implican desembolso efectivo. Pero los gastos de depreciación y amortización no son desembolso efectivo. Y por lo tanto, el EBITDA podría definirse como la diferencia entre los ingresos operacionales y los costos y gastos operativos que implican desembolso futuro efectivo. Estos últimos son denominados costos y gastos vivos. Bueno, ahora un ejemplo de margen EBITDA.
Suponga que los cargos por depreciaciones y amortizaciones de la empresa registrados en la cuenta de resultado fueron 16 millones en cada año. Vamos, 16 millones de dólares. Con esta información puede calcularse el EBITDA y observarse qué proporción se incrementó en 2019. Vemos allí en esta tabla, ¿sí? Las ventas, que están en miles de dólares, fueron de 100.000 en 2018 y de 125.000 en 2019, es decir, un incremento del 25%. El EBIT, utilidad operativa, dio o arrojó 30.000 en 2018 y 39.000 en 2019, es decir, hubo un incremento entre el 2018 y 2019 del 30%. El margen operativo, que es la relación, ¿cierto?, entre esa utilidad operativa y las ventas, uno sobre otro, nos da un margen operativo en 2018 de 30%, puesto que 30.000 entre 100.000 da 30%, y en 2019, 39.000 entre 125.000 nos da 31,2%. Ese es el margen operativo. Si luego sumamos a ese resultado operativo o EBIT los gastos de depreciaciones y amortizaciones, que como dijimos no son desembolsos de dinero, ¿sí?, que son de 16.000 en ambos años, nos dará un resultado de EBITDA de 46.000 en 2018, puesto que 30.000 más 16.000 me da 46.000, y en 2019 sería de 55.000, que se obtiene de sumar 39.000 más 16.000, ¿cierto? Y la variación entre 46.000 y 55.000 es del 19,6%. El EBITDA es el resultado que realmente se gestiona. Creció, ojo, en menor proporción que las ventas. Claro, mire, el EBITDA creció 19,6% y las ventas el 25%, lo que implica que el margen EBITDA debió disminuir, lo cual efectivamente sucedió. Pasó del 46%, porque es 46.000 entre 100.000 da 46% en 2018, al 44% en 2019, que se obtiene dividir 55.000 entre 125.000. Eso significa que en relación con el año anterior, la empresa está recibiendo 2 centavos menos por cada peso vendido. ¿Sí? Aunque no parezca. Bueno. Flujo de caja. Desde el punto de vista de la caja, lo que los activos de una empresa producen es flujo de caja libre, que a su vez se entrega a quienes financian estos activos, es decir, a los acreedores financieros y los accionistas o socios. Desde la perspectiva contable se afirma que lo que los activos de la empresa producen es utilidad operativa, que a su vez se entrega a los acreedores financieros en forma de intereses y a los accionistas en forma de utilidad neta. El flujo de caja en una empresa se destina para reponer el capital de trabajo y activos fijos, atender el servicio de la deuda y repartir utilidades. El valor de una empresa, bajo el supuesto de que su flujo de caja es constante a perpetuidad, es igual a la suma del flujo del primer año, que es igual al de los siguientes años, dividido entre el costo de capital. Valor de una empresa considerando flujo de caja creciente. Si se asume, y miren allí esta figura número 2, es flujos de caja creciente a perpetuidad. Si se asume que los flujos de caja crecen a un ritmo constante a perpetuidad, esto se simbolizará con la letra G. G significa o es la inicial de growth, crecimiento, en inglés. El problema adoptaría la forma ilustrada en esta figura número 2. ¿Sí? Entonces, a partir del flujo número 2, está creciendo o se está aumentando en una constante G, ¿sí?, a medida que va pasando el tiempo y obviamente pues va mostrando esa pendiente positiva, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, entonces, en el periodo 2, a ese flujo inicial o 1, le sumamos G. En el 3 sería el mismo flujo, el mismo valor del flujo 1 más 2 por G. Y así sucesivamente. Bueno. No. Bueno, generación interna de fondos GIF. Son los recursos propios de la empresa y es la fuente interna más importante, ya que representa los fondos que directamente se producen en la operación del negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa, asociadas principalmente con el crecimiento, el reparto de dividendos y el pago de la deuda financiera. La GIF es un valor que se descifra a partir del estado de resultados, sumándole o restándole la utilidad neta.
las partidas que no implican ni implicarán movimiento de caja. Por lo tanto, se suman gastos como depreciación, amortización de activos diferidos, provisiones para la protección de activos y pérdida en venta de activos, que son los más comunes. Se restan las ganancias en ventas de activos e ingresos diferidos, que son las partidas más comunes de encontrar en los estados financieros de las empresas. Resumiendo, ¿cómo sería la ecuación? Pues utilidad neta del periodo, más gastos de depreciación del periodo, más gasto de amortización de activos diferidos del periodo, más provisiones para protección de activos, más pérdida en venta de activos, menos ganancia en venta de activos, menos ingresos diferidos, y eso nos da la generación interna de fondos. Este recurso es clave ya que ayuda a determinar el crecimiento a largo plazo de la empresa o es propicio para medir el rendimiento esperado por los accionistas o por los asociados mediante la distribución de utilidades. ¿Okay? Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Yo, profe. Ok. Suponga el caso de una persona que compró un camión para transporte de carga al principio del año por 100 millones y le realiza adaptaciones propias de la actividad por 3 millones, que se espera que sean útiles por 3 años. Todos los días después de prestar los servicios con el vehículo y una vez cubiertos todos los gastos que su operación implicaba, gasolina, aceite, repuestos, etcétera, esta persona depositaba el dinero que le quedaba como remanente en una entidad financiera. Al final del año retira todos los ahorros y se encuentra con que tiene disponible 45 millones. Si el transportador llevara la contabilidad de su negocio acorde con las normas y principios generalmente aceptados, ¿cuál fue el valor de la utilidad neta durante el primer año? Dicha utilidad se calcularía así: ingresos totales en efectivo menos egresos en efectivo, disponible en efectivo 45 millones, menos la depreciación del periodo 20 millones, amortización primer año del seguro 1 millón, utilidad neta 24 millones. A pesar de que el estado de resultados muestra utilidad de 24 millones, ¿cuánto dinero le ha quedado disponible al transportador para otros propósitos? Por ejemplo, dar la cuota inicial de otro camión, cubrir las deudas del actual si lo compró a crédito, etcétera. Evidentemente le han quedado 45 millones y esto es lo que se denomina generación interna de fondos. O sea, la utilidad neta 24 millones más la depreciación 20 millones más la amortización de la inversión diferida 1 millón. Nota: la depreciación es del 20% del valor del vehículo, pues estos se deprecian a 5 años. La amortización de las mejoras sería 1 millón anual, ya que se espera que sean útiles por 3 años. Para simplificar la explicación, no se consideran impuestos. Perfecto, muchas gracias, Nubia. Espera un momentico que aquí yo me acabo de dar cuenta de que me equivoqué. Esto es amortización de las adaptaciones. Listo. El del seguro es una adaptación. Listo. Bueno, equilibrio financiero. Estamos haciendo un repaso de todo. Una empresa se encuentra en equilibrio financiero cuando es capaz de funcionar y crecer con estabilidad. Para ello se requiere cumplir dos condiciones. Primero, los recursos suficientes para financiar las inversiones requeridas, tanto activos fijos como activos circulantes, para cumplir con su actividad económica como para cumplir con sus compromisos, de acuerdo con los objetivos establecidos por la gerencia. Y segundo, otra condición, debe contar con una estructura financiera adecuada a la estructura de inversiones, de forma tal que los ingresos generados por las ventas pues sean suficientes para cubrir los desembolsos que van originando los pasivos
que los están financiando. También se requiere calcular y analizar el ciclo efectivo y ciclo de operación de la empresa para garantizar un funcionamiento estable de la empresa. Aunque no existe un modelo balance ideal, ya que su estructura depende de muchas variables, como por ejemplo la competencia, el sector económico, tipo de producto, tipo de tecnología, entre otros, se plantean las siguientes normas para conseguir un equilibrio financiero óptimo. Primero, activo no corriente debe estar financiado por capitales permanentes. Significa que el activo no corriente debe ser menor que los recursos permanentes. ¿Recuerdan los recursos permanentes? Es la suma de patrimonio neto más pasivo a largo plazo, ¿cierto? Ello garantiza que no se ponga en peligro la estabilidad de la empresa. Los activos no corrientes son los bienes, ya sea tangible o intangible, que no pueden convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y obviamente no se destinan a la venta. Son los que la empresa utiliza para generar, ¿cierto? Sus ingresos. Los recursos permanentes entonces son el patrimonio neto más el pasivo no corriente o pasivo a largo plazo. El patrimonio neto, pues en un repaso, es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos los pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. El patrimonio neto debe representar, entre un 40 o un 50% del pasivo total. Si es inferior ese patrimonio neto, podemos estar ante un caso de descapitalización. Obviamente depende del tipo de empresa, que puede venir derivada de importantes pérdidas acumuladas. Puede darse también el caso contrario, que el patrimonio neto esté por encima del 50% del pasivo total. En estos casos es posible que se estén infrautilizando los recursos, por lo cual no se obtendría una buena rentabilidad. Pasivo no corriente o pasivo de largo plazo son las deudas con terceros cuya exigibilidad es superior a un año. Por ejemplo, un préstamo con una entidad financiera. El activo no corriente contempla las inversiones en bienes que la empresa necesita para el desarrollo de la actividad, que se pondría en peligro si se tuviera que afrontar las deudas a corto plazo, como el pago de la maquinaria, vehículos, local o cualquier otro inmovilizado. Segundo, fondo de maniobra o capital de trabajo neto. Es un indicador que mide el equilibrio financiero entre la liquidez del activo y la exigibilidad del pasivo, para evitar el riesgo de que la empresa se vea en la necesidad de suspender sus pagos. Es decir, crear un fondo o colchón de seguridad que permita hacer frente a los posibles desajustes que pudieran producirse entre la corriente de cobros y de pagos. Equilibrio financiero y fondo de maniobra. Esto significa que los recursos permanentes, o sea, patrimonio neto más pasivo no corriente, financian, además de la totalidad del activo no corriente, ¿sí? Compra activo fijo, una parte del activo corriente, lo que es recomendable, porque financiar todo el activo corriente con créditos a corto plazo resultaría excesivamente peligroso desde el punto de vista financiero, pues cualquier cliente que no pague llevaría a la empresa a la insolvencia con el consiguiente deterioro de su imagen. La parte del activo corriente financiada con recursos a largo plazo se denomina pues fondo de maniobra. El resultado ideal de equilibrio financiero se da cuando el fondo de maniobra es superior a cero, o sea, es positivo, cuando hay fondo de maniobra. Vemos allí entonces que lo que financia el 100% del activo no corriente, o sea, el activo, o sea, propiedad, planta y equipo, lo que la empresa utiliza para generar sus ganancias, su operación, ¿sí? Entonces, y también parte del activo corriente se financian con las dos fuentes principales, o sea, los recursos permanentes, que son el patrimonio neto y el pasivo no corriente. ¿Okay? Ahora bien, el fondo de maniobra puede ser igual a cero, o sea, que no haya fondo de maniobra, no haya ningún valor positivo. Es cuando el activo corriente es exactamente igual al pasivo corriente. Activo corriente igual a pasivo corriente. Se presenta una situación de riesgo. No es que esté malo, sino que hay riesgo. Pues el activo corriente se financia totalmente con deudas a corto plazo. Si hay un retraso en el cobro de alguna partida, la empresa no será capaz de hacer frente a sus compromisos de pago. ¿Sí?
Y ahí vemos esa imagen, ¿no? El mismo tamaño, activo corriente igual a pasivo corriente. Y puede ocurrir también al contrario de lo que sucedió aquí en este primer bloque, que el fondo de maniobra sea negativo. Es una situación de desequilibrio financiero, ya que los activos corrientes son inferiores que el pasivo, con lo que parte del activo no corriente está financiado con recursos a corto plazo. Por lo tanto, la empresa podría tener problemas para pagar deudas y podría declararse en suspensión de pagos. Ahora bien, esta situación no es mala dependiendo del tipo de empresa. Por ejemplo, para las empresas de comercializadores de grandes superficies, muchas veces, la mayoría de las veces se da que tienen un fondo de maniobra negativo. ¿Y por qué tienen un fondo de maniobra negativo? Porque ese crédito, al calcular ustedes el capital de trabajo neto operativa, ¿sí? Que es inventarios, las cuentas por cobrar, menos cuentas por pagar a proveedores, se puede observar que ese plazo de crédito que están dando los proveedores en la empresa es superior al plazo de crédito que da la empresa a sus clientes. Entonces, como quien dice, la empresa está aprovechando ese crédito, ¿sí? ¿Y por qué llamo yo crédito? Porque la empresa recibió de sus proveedores los insumos o los productos, ¿sí? Terminados. Y pasa un tiempo hasta que la empresa realmente desembolsa eso que le compró o que recibió de sus proveedores y ha puesto a producir ese dinero comprando obviamente más inventario, vendiéndolo y aumentando esa rotación, ¿cierto? Al aumentar esa rotación de inventario, pues obviamente se van a obtener unas mayores ganancias y unos mayores rendimientos, ¿ok? Es algo normal que ocurre en este tipo de empresas. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo por favor esta diapositiva? Equilibrio financiero. 3. El pasivo corriente debe igualar al realizable más el disponible. El realizable corresponde principalmente a los derechos de cobro a clientes por las ventas realizadas o servicios prestados. Disponible, el dinero que dispone la empresa en efectivo y cuentas corrientes. Se pueden dar 3 casos. A. El realizable más el disponible igualan al pasivo corriente. Es situación ideal. B. El realizable más el disponible son menores que el pasivo corriente. En estos casos hay que tener precaución, ya que podrían darse problemas de liquidez. Las medidas para mejorar esta situación serían ampliar el capital, reducir el pago de dividendos en el caso de que los haya, aumentar la autofinanciación, reconvertir la deuda de C sobre ¿qué es? Corto plazo. De corto plazo a largo plazo. Adelantar la transformación en dinero de los activos corrientes. C. El realizable más el disponible exceden al pasivo corriente. Se están infrautilizando las inversiones en realizable y disponible. Perfecto, muchas gracias. Digamos que esta situación C tiene un mayor riesgo, pero también está, está dándole más soporte o más holgura, sí, a la empresa, porque esas, lo dije mal, perdón. Esta situación del caso C es cuando hay bastantes, ¿sí? Recursos, digamos, en el corto plazo que no se están invirtiendo, no están generando una ganancia, sino que se tienen ahí como un colchón, como un respaldo, ¿cierto? Para cuando se presenten faltantes de recursos. ¿Qué es lo malo de andar con mucho dinero en circulación, pero que no está generando ningún rendimiento? Pues eso precisamente, se está dejando de ganar, ¿sí? Y si se hubiera puesto a invertir, por ejemplo, en títulos de valores o fondos de inversión, pues obtendría algún tipo de beneficio. ¿Mm? Por eso hay que utilizar el modelo de Baumol-Tobin o el modelo Miller-Orr, y hay otro también que pues no alcanzamos a ver, que son modelos que permiten optimizar ese efectivo. ¿Cómo? Pues haciendo una estimación, ¿sí? O hemos hecho un proceso
de llenado, de vaciado y de rellenado, ¿cierto? De esa caja por medio de una compra y venta de títulos valores, a medida que va transcurriendo el tiempo. Y lo podemos definir de esa forma. Bueno. Tenemos también entonces aquí una tabla con los indicadores de actividad para análisis financiero. Estos son entonces rotación de cartera, establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar en promedio en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. Periodo promedio de cobro en veces, indica el número de veces que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo durante el año. Periodo promedio de cobro en días, pues indica el número de días que se demoran en convertir esas cuentas por cobrar en efectivo. Rotación de inventario de empresas comerciales, indica el número de veces que el inventario se convierte en efectivo o cuentas por cobrar. Rotación de inventario, empresas industriales. Ellos tienen 3 inventarios, ¿no? Materia prima, producto en proceso y producto terminado. Indica el número de veces que el inventario se convierte en efectivo, cuentas por cobrar. Ciclo operativo. Indica el tiempo que le lleva a una empresa a cobrar el efectivo por la venta de sus productos o inventarios. Ciclo del efectivo. Es el tiempo que transcurre desde que paga la compra de materia prima para fabricar hasta la cobranza de la venta del mismo. Y después la sumatoria de días de cartera, más días de inventario, menos días de proveedores. Los indicadores de actividad miden la eficiencia en la cual una empresa utiliza sus activos, con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos mediante la comparación entre cuentas de balance, estáticas, y cuentas de resultado, que son dinámicas. Cualquier compañía debe tener como propósito producir los más altos resultados con el mínimo de inversión, y una de las formas de controlar dicha minimización de la inversión es mediante el cálculo periódico de la rotación de los diversos activos, que se explica enseguida. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo flujo de caja libre? Yo, profe. Flujo de Ok. caja libre. El flujo de caja libre es el efectivo que queda para atender servicio a la deuda, repartir utilidades, apoyar las inversiones estratégicas, y la forma de presentarlo varía dependiendo de si el propósito es realizar un análisis de cifras históricas o un análisis de cifras proyectadas. Flujo de caja libre histórico. Cuando se mira hacia atrás, donde aspectos como los intereses pagados y las inversiones para reposición de capital de trabajo y activos fijos son hechos cumplidos, el flujo de caja libre se presenta en la siguiente forma: utilidad operativa menos gastos, intereses, igual a utilidad antes de impuesto, menos impuestos igual a la utilidad neta, más las depreciaciones y amortizaciones igual a la generación interna de fondos, más los intereses igual al flujo de caja bruto, menos el incremento, no me acuerdo qué es el Capital de trabajo neto capital operativo. trabajo operativo, sí, menos el incremento del capital de trabajo neto operativo igual a lo efectivo generado de operaciones, menos la reposición de activos fijos igual al flujo de caja libre. Un inconveniente que se presenta, no mentiras, se suman las depreciaciones y amortizaciones de activos diferidos porque ellos representan gastos que ni se desembolsan al momento de su causación ni implican un desembolso en el futuro, pero deben registrarse con el propósito de determinar el monto de los impuestos a pagar y la utilidad neta contable. Como el flujo de caja libre corresponde a un valor disponible antes de pagar los intereses y en la utilidad neta ya han sido descontados, deben sumarse de nuevo para poder llegar a las cifras que se buscan. Al sumar a la utilidad neta las depreciaciones y amortizaciones y los intereses, se llega al flujo de caja bruto. A este valor se le resta la reposición de capital de trabajo neto operativo, definida como el aumento
del capital de trabajo neto operativo y la reposición de los activos fijos para llegar al flujo de caja libre. Un inconveniente que se presenta para el cálculo del flujo de caja libre histórico es el relacionado con el valor de la reposición de activos fijos, cifra que no está explícita en los estados financieros de la empresa y que habría que calcular a partir de las estimaciones de la, de la porción de compras de activos fijos que corresponde a la mencionada reposición. Dicha estimación no siempre es fácil de realizar, sobre todo cuando se adquieren activos que en parte reponen otros que salen de operación y en parte aumentan la capacidad instalada. Perfecto, muchas gracias, Nubia. Bueno. Rápidamente, el flujo de caja libre proyectado. La presentación del flujo de caja libre proyectado puede adoptar dos formas dependiendo del propósito con el que se vaya a utilizar, el cual puede clasificarse en esas dos categorías: valoración de una empresa proyecto y segundo, otros propósitos, generalmente asociados con decisiones de estructura financiera. La presentación del flujo de caja libre proyectado con propósitos de valoración de la empresa es la siguiente: utilidad operativa menos impuestos aplicados me da la utilidad operativa después de impuestos. A eso le sumamos los gastos de depreciaciones y amortizaciones, obtenemos el flujo de caja bruto. Y si a este flujo de caja bruto le restamos el incremento del capital del trabajo neto operativo y le restamos también la inversión en activos fijos, pues obtenemos el flujo de caja libre. En relación con la forma de presentar el flujo de caja libre histórico, esta alternativa presenta dos diferencias. Primero, castiga la utilidad operativa con todos los impuestos, es decir, hace caso omiso a la deuda, con lo que se estaría renunciando al eventual ahorro de impuestos que generaría cualquier pago de intereses. Y segundo, considera todas las inversiones en activos fijos, es decir, tanto las estratégicas como las no estratégicas. Flujo de caja libre proyectado. Si es claro que el propósito de este formato es utilizarlo para valorar a la empresa, en cuyo caso deben considerarse todos los flujos de caja libre futuros de perpetuidad, se entiende por qué deben incluirse todas las inversiones en activos fijos. La razón es obvia. En el largo plazo, los ingresos de una empresa deben cubrir tanto los costos, los gastos y las inversiones, como permitir a los propietarios la obtención de un remanente que coincida con una atractiva rentabilidad después de atender el eventual servicio a la deuda, si es que se recurrió a esta fuente de financiación. El hecho de hacer caso omiso a la deuda y por lo tanto el ahorro de impuestos que implican los intereses también es lógico por dos razones. La primera, debido a la renuncia al beneficio tributario de los intereses de la deuda, es neutralizada por una disminución del costo de capital cuando en su cálculo se reconoce el beneficio tributario al considerar el costo de la deuda después de impuestos y no antes. Recuerde que el costo del capital es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja libre. La segunda razón es que cuando se valora una empresa se trata de establecer su valor como negocio en marcha, independientemente de que tenga o no deuda, la cual de existir se resta al final para establecer el valor del patrimonio de los propietarios. Ese valor como negocio en marcha debería obtenerse a partir de la estimación de flujo de caja libre, no afectados por el efecto de la deuda que, como se explicará a continuación, corresponde únicamente al ahorro de impuestos que implica el pago de intereses. La presentación del flujo de caja libre proyectado con propósitos diferentes a la valoración de la empresa o la evaluación de un proyecto es similar a la que se utiliza para realizar análisis históricos. Dado que se trata de una proyección de inversión en activos fijos, debe considerar tanto la de reposición no estratégica como la de expansión y crecimiento, que es estratégica. Generalmente los propósitos asociados con este tipo de presentación del flujo de caja libre proyectado están relacionados con decisiones de estructura financiera, tales como la determinación del nivel adecuado de endeudamiento y la determinación del monto de dividendos para los accionistas. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, el WODI? El WODI, ONOPAD o WAIDI. El WODI o WAIDI es la totalidad operativa descontando los impuestos. WODI es igual a UO por 1 menos impuestos. ¿Cómo Sí. aumentar Sí, utilidad la... operativa. UO es utilidad operativa. Ah, ok. ¿Cómo aumentar la UID o la UODI? Orientar la empresa
al mercado y la innovación con el fin de incrementar las ventas. Reforzar las estrategias de estimulación de la demanda como publicidad, promociones, descuentos, reducir costos variables a través del establecimiento de alianza estratégica, por ejemplo, comprando conjuntamente con empresas del sector. Reducir costos fijos mediante el análisis de actividades, lo que permite eliminar las que no aportan valor y diseñar las demás. Reducir la inversión en activos y por lo tanto los gastos que se relacionan con estos. Incrementar la productividad y establecer programas de incentivos. Activos operacionales. AO es igual a capital de trabajo operacional más activos fijos operacionales. El NOPAT o UODI es el elemento indispensable a partir del cual se obtienen los flujos de caja de la empresa. Una forma de calcular el flujo de caja libre reincide en NOPAT más las amortizaciones menos inversiones de activos corrientes y en activos fijos o total CAPEX, mantenimiento más crecimiento, más fondo de maniobra. Perfecto, muchas gracias, Novia. Muy bien. Costo de oportunidad y costo de capital. El costo de oportunidad del capital es el rendimiento al que renuncia el inversionista cuando acepta una inversión nueva. El costo de capital o costo de oportunidad del inversionista es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y plazo comparables con el flujo efectivo que se descuenta. El costo de capital es un indicador que permite conocer el costo de los recursos financieros utilizados en la operación de la empresa y es de gran importancia en la toma de decisiones financieras, ya que sirve como referencia a la rentabilidad mínima que debe obtener la empresa con sus inversiones. El WACC o costo promedio ponderado de capital es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. Las empresas se financian de dos formas: con recursos propios que provienen de los accionistas o inversionistas de la empresa y mediante endeudamiento con terceros que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otras. Dicho financiamiento implica la devolución del capital recibido más una remuneración causada por la utilización de dichos recursos. Ese costo se materializa en forma de una tasa de interés que corresponde a la suma ponderada de dos fuentes: equity, patrimonio, y deuda. Para el caso del capital contable o capital accionario, se denomina costo del equity, que es ese K sub E, y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para calcularlo, se toma el número de acciones en circulación y se multiplica por el precio unitario. Cuando la fuente es el valor de mercado de la deuda, se denomina costo de la deuda, K sub D. Dicha tasa se obtiene de la tasa que cobran las entidades financieras por los créditos otorgados. La suma de K sub E y K sub D se representa con la letra V. Es de vital importancia comprender que el costo de capital de una inversión depende del riesgo de esta. Vemos ahí entonces la fórmula de cálculo del costo del promedio ponderado de capital, CPPC o WACC. Sería igual entonces a K sub E, costo del equity, multiplicado por E sobre B, es obviamente el equity, el patrimonio, sobre V, que dijimos que V es la suma de deuda más patrimonio, más K sub D, o costo de la deuda, multiplicado por D sobre B, o sea, deuda sobre el valor de la sumatoria de deuda más patrimonio, y todo eso multiplicado por 1 menos T. T es la tasa de impuestos, ¿no? Una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuestos, mientras que el pago de dividendos a los accionistas no es deducible. Para fines prácticos, significa que el gobierno pues paga una parte del interés. Bueno, ejemplo de cálculo del coste promedio ponderado capital o WACC. Supongo que la empresa fabricante de pasteles Doña Dicha piensa ampliar la fábrica y abrir dos nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones. Para ello utiliza 500 millones que tenía reservados con costo del 10%
y el resto lo financia mediante préstamos a un año a 3 entidades financieras, quienes le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fijas. Paga impuestos al 33%. Esos datos son los siguientes. El banco A le puede prestar 500 millones a una tasa efectiva anual del 13%. Banco B le puede prestar hasta 400 millones a una tasa del 14%. Y Banco C le puede prestar 200 millones a una tasa del 16% efectivo anual. En primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo entre el total de deuda y capital. Vemos entonces allí, perdón, como el banco A de esos 500 millones, ¿sí? Lo divide entre 1.600, que es el monto total, ¿cierto? De los recursos, todos son 1.600. Entonces, ese 500 entre 1.600 me da una participación del 31,25%. Y si yo luego multiplico esa tasa de interés por ese porcentaje de participación, pues me haría entonces el porcentaje de ponderación, que para el banco A sería el 4,065%, el banco B serían 3,5%, el C serían 2,008% y el capital propio sería el 3,125%. En segundo lugar, se calcula el costo de la deuda, K sub D, y se multiplica por 1 menos tasa de impuestos para hallar el costo de la deuda después de impuestos. Vemos allí entonces en esa tabla, a diferencia de la anterior, que solo o no hemos hecho el cálculo con el capital propio, solamente con lo que le debe a terceros. Eso me arrojó un costo de la deuda del 9,57%. Pero ese costo de la deuda, cuando yo le he descontado ese costo de la deuda, cuando yo tomo en consideración el pago de impuestos, perdón, entonces voy a obtener un menor valor, que en este caso es del 6,412%. Ese sería el costo de la deuda, ¿sí? KDT, se denomina KDT. Finalmente se aplica la fórmula del costo promedio ponderado de capital, o el CPPC, que será igual entonces al costo de la deuda multiplicado por E, ¿sí? Que es el equity, el patrimonio, sobre la sumatoria de equity más deuda, más el costo de la deuda, perdón, más el costo del, sí, el otro era del equity, este sí es de la deuda, perdón, el costo de la deuda multiplicado por D sobre V. Y haciendo el cálculo entonces del costo promedio ponderado de capital, me da un resultado de 7,533%. Ese sería el costo promedio ponderado de capital, dados esos valores, ¿cierto? Bueno. ¿Quién me lee, por favor, EVA sub 1? El EVA es una medida financiera consistente que toma en cuenta todos los costos de capital. Establece un cargo o ponderación por usuarios y capitaliza los activos intangibles. Fue creado a comienzos de los años 90 por la consultora Stewart y compañía, Joel M. Stier y G. Bennett Stewart, una firma de consultoría de la ciudad de Nueva York. El objetivo del EVA es garantizar que los gerentes tomen decisiones que maximicen el valor para los accionistas. El EVA afirma que solo se deben tomar decisiones o aceptar proyectos si la utilidad neta de operación después de impuestos, no PAT, excede a los costos de capital necesarios para financiar la inversión. Considera el coste de los recursos utilizados y el riesgo del capital invertido. Elemento del EVA. UODI sobre no PAT igual utilidad operativa después de impuestos. AON, activos operativos netos, es igual que costos de... Sería lo siguiente. UAIDI no es dividido, es utilidad operativa después de impuestos, o también llamado UAIDI o no PAT. Ya. El otro no, profe, no sé. Activos operativos netos es igual a Eso, inventarios. eso. Inventarios por No, ese no es inventario, ese es inversiones a corto plazo. inversiones. Corto plazo por cuentas por cobrar, más cuentas por cobrar, más inventarios,
más propiedad, planta y equipo. El GUA, costo promedio ponderado de capital, así lo leí, Es costo que se promedio ponderado de capital. denomina, es como un igual, ¿no? El WACC o Sí, CPPC es lo mismo. sí, igual es en inglés que está, sí. El RUODI o RAN, igual, rentabilidad de la UODI igual a UODI sobre AON. Formas de cálculo. EVA es igual a AON por RUODI menos costo de capital promedio ponderado. Y EVA es igual a UODI menos AON por costo promedio ponderado de capital. Utilidad, acá pues, no sé, ese cuadrito, utilidad neta, más gastos financieros, más gastos no operacionales, menos ingresos no operacional y menos beneficios tributarios es igual a UODI u OADI. Correcto, sí, es otra forma de calcular el WODI a partir de la utilidad neta, ¿cierto? Y en las fórmulas de cálculo, pues era para mostrar que cualquiera de esas dos fórmulas me da el mismo resultado, ¿sí? Cualquiera de esas dos fórmulas me da el mismo EVA. Bueno. EVA y BPN. ¿Cómo funciona y en qué se diferencian los indicadores de evaluación, valor presente neto de flujo de caja y del EVA? El primero, o sea, el BPN, valor presente neto, calcula el valor presente de los flujos futuros esperados de efectivo libres, que es la utilidad de operación menos la inversión nueva en capital de trabajo y planta. El segundo suma el valor presente del valor económico agregado futuro esperado al valor en libros de la empresa, pero solo después de ajustar este para que incluya todas las inversiones en activos intangibles como reputación, compras, valor de la marca, investigación y desarrollo. B. ¿Cuál es la desventaja del BPN? Se hace indicador de evaluación de proyectos BPN para los administradores financieros. Con BPN es imposible conocer cuál año del proyecto se genera valor, mientras que el EVA sí se puede medir la creación de valor año tras año en una organización. ¿Por qué? Porque pues es un resultado estático, ¿no? Para cada año. Y tercero, estrategias para aumentar EVA. Primero, inversiones. Para ello hay que mejorar el margen de utilidad, aumentando precios de venta, reduciendo costos o aumentando la rotación de activos. Segundo, planificar eficazmente los tributos para reducir el pago de impuestos. Tercero, invertir en alternativas que superen el costo de promedio ponderado de capital y no la rentabilidad actual, ya que esta puede ser superior al costo de promedio ponderado de capital y se rechazarían alternativas generadoras de valor. Cuarto, reducir los activos operacionales manteniendo la utilidad y disminuir la financiación y su costo. Quinto, aplicar estrategias como justo a tiempo, leasing, reducción de plazos a clientes, contribuyendo a lograr este propósito. Bueno, ¿quién me vaya por favor leyendo valor teórico de una empresa? El valor teórico, el valor teórico, valor contable o valor en libros de una acción es el valor que contablemente deberá tener una empresa y cuya información se trae el balance de una empresa. Mientras más líquido sea el mercado financiero, mayor cantidad de transacciones habrá y menor incertidumbre en el valor de estas acciones como consecuencia. Sin embargo, no todas las empresas trazan en bolsa. Por ejemplo, si una empresa quiere hacer una apertura en bolsa, a los inversionistas desea conocer cuánto vale su inversión patrimonial en el mercado financiero, resulta importante saber qué precio le asignaría el mercado a las acciones de la empresa y si ésta se transarán. Más aún, incluso si una acción ya se transa en bolsa, ¿cómo saber si su valor es justo? La respuesta a los interrogantes anteriores es el precio teórico de la acción. Este precio se calcula a partir de algún modelo que puede tomar en cuenta ya sea las características fundamentales de la empresa u otra información observable en el mercado que permita llegar
a un valor estimado. Modelos para calcular el precio teórico de la acción. Los modelos más usados para calcular el valor teórico son el método de valoración intrínseca y la valoración relativa. La valoración intrínseca se intenta encontrar en el valor de una empresa o su patrimonio mediante un modelo que se descuenta los flujos de caja futuros que generará la empresa a una tasa que considera el riesgo de estos flujos. Valoración relativa. El valor teórico de un activo se comparará con o se calcula a partir de los valores de otros activos comparables que se transan en el mercado ajustados por algunas variables común como la utilidad, el EBITDA, etc. Perfecto, muchas gracias, Novia. Bueno, entonces son los modelos para calcular el precio teórico de la acción, valoración intrínseca y valoración relativa. Ahora veamos la importancia de los drivers. Un aspecto muy relevante para la aplicación de estos modelos es que se toman en cuenta los drivers o indicadores de generación de valor. Un driver es cualquier factor que tenga influencia relevante en el desempeño y por lo tanto en el valor de una compañía. Existen macro drivers que afectan a la economía en general y en consecuencia a las empresas, ¿sí? O macro inductores, ¿no? En español. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la economía, el nivel de inflación o el desempeño, etc. Además, existen drivers internos, ¿sí? O inductores internos, como por ejemplo el propio crecimiento o el crecimiento histórico de la empresa, su nivel de riesgo y variables que afectan sus flujos de caja futuros, como el precio de un producto o insumo en particular. Para una empresa de transporte aéreo es relevante la demanda de pasajes aéreos, pero también el precio del petróleo y los costos de aeroportuarios. La relevancia de entender los drivers de una empresa radica en que una buena identificación y estimación de ellos es fundamental para plantear un modelo de valoración intrínseco con el foco correcto o bien para poder determinar qué empresas son realmente comparables al aplicar la valoración relativa. Conocer el valor de una empresa no solo es relevante para poder valorizar una compañía cuya acción no se transa en bolsa, también permite a los inversionistas evaluar alternativas de inversión. Un valor teórico mayor al valor de mercado actual sugiere una oportunidad de inversión, mientras que en el caso contrario, pues puede causar la venta de dicha inversión. Valor presente de las oportunidades de crecimiento. El valor actual neto de las oportunidades de crecimiento, en inglés significa Net Present Value Growth Opportunities, ¿sí? O valor presente de oportunidades de crecimiento, PBGO, es un cálculo del valor presente de todos los flujos de efectivo futuros involucrados con una adquisición adicional o adquisición potencial. Es un concepto que brinda a los analistas un enfoque diferente para la valoración de acciones. Se puede calcular como la diferencia entre el valor de una empresa menos el valor presente de sus ganancias, asumiendo un crecimiento cero. También se puede calcular así. Present Value Growth Opportunities igual a valor de la acción menos la relación entre ganancias sobre costo de capital, donde el precio de la acción, ¿sí? Valor de la acción, es el valor sin crecimiento más valor presente de las oportunidades de crecimiento. Y el PBGO, Present Value Growth Opportunities, es igual al valor de la acción menos el valor de acción sin crecimiento. Teniendo en cuenta que la valoración en los mercados de valores es una combinación de fundamentales y expectativas, podemos calcular el valor de una acción como la suma de su valor asumiendo que no se reinvierte en ganancias y dos, el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Este enfoque utiliza el supuesto de que las empresas deben distribuir las ganancias entre los accionistas si no pueden encontrar un uso mejor para ellas, como invertir en proyectos de valor presente neto van positivos. Ejemplo, suponga que la compañía ABC necesita conseguir un rendimiento del 12,5%. El precio de mercado de su acción es de $57,14 y espera conseguir utilidades de $5 por acción. Espera conseguir. Solución. Se sustituyen los valores dentro de la fórmula así o dentro de la ecuación. 57,14 igual a 5 dividido entre 12,5 más PBGO. ¿Sí? Me refiero a esta ecuación de PBGO. Sustituyendo y pues el que no tengo, que es el PBGO, ¿sí?
pues lo voy a despegar. Entonces voy a despejar PBGO de esta ecuación. Esto lo dejo quieto y todo lo demás lo paso al otro lado. Entonces sería 57,14 menos la relación o razón de 5 entre 12,5%. Y pues eso me da 17,14. Ese sería el Present Value Growth Opportunities. Por lo tanto, se puede afirmar que 17,14 representa el 30% del total del precio de la acción. ¿Por qué? Porque si vimos 17,14 entre 57,14, pues me da ese 30%, proviene de expectativas sobre oportunidades u opciones disponibles para que la empresa crezca, invierta o incluso flexibilidad para adaptar, modificar o abandonar inversiones a nuevas circunstancias. Eso sería entonces todo. Y vamos a ver entonces estos videos que... Nubia tiene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Nubia? ¿Escucháis? Sí. Sí. Estuve mirando el taller. Y en el taller habla del curvatol no, sino del Microsoft. Se me olvidó cómo se llama. ¿El dashboard? El Microsoft Base. Ajá, Power BI. Esto, el Power BI. Y pues me preocupa que la verdad no, yo vi el manual, está en inglés. No sé si de pronto tenga algún video o algo que nos facilite. Pues sí, miren, les iba a mostrar un archivo, que es un archivo Excel con un cálculo de unos valores. Este es un dashboard que ya está hecho en inglés. Perdón, que ya está llenado, pero pues fue, digamos, desarrollado o elaborado utilizando un poco esta tecnología de Power BI. Sí. Yo estuve como medio leyendo y entiendo, profe, que el Power BI es como un programa que ayuda a hacer estadísticas y gráficas. Sí, la verdad es presentación. Solamente sirve Como como para hacer presentar. ayuda. Sí, como para ayudar en las presentaciones, es correcto. Para que queden más bonitas, más pulidas. Exacto, e interactivas, correcto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el cálculo del ROA, el ROE, ¿sí? El fondo de Hay que maniobra. instalarlo, ¿sí? Hay que descargarlo e instalarlo. No, se puede utilizar también en línea. Ustedes tienen, por tener licencia de estudiantes de la UNAD, pueden utilizar la versión pues académica del Power BI y desarrollar, por ejemplo, esta aplicación que está hecha en Excel, pero Pues quedan pues tiene súper ciertas lindas. características de dashboard. O sea, lo que ¿Sí? entiendo es que alimenta la base de datos y esa base de datos le hace las gráficas. Sí, correcto. Lo que pasa es que mi inglés no es que sea muy pila, entonces hasta ahora me estoy preparando en esa parte. Ok. Ahora, si en último caso no logran, pues nada, me lo presentan en PowerPoint. Sí. Claro, pues Ok. la diferencia es que sí, obviamente tiene un mayor esfuerzo el hacerlo en Power BI, o sea, el dashboard, que hacerlo en PowerPoint, pero pues no es que sea un pecado, no es que no lo puedan entregar si lo hacen en PowerPoint, sí. Pues para que lo tengan presente. De todos modos, sí, yo les voy a compartir un par de videitos donde se explica cómo hacerlo, ¿sí? Hay varias formas. Uno es utilizando esas plantillas que hay allí disponibles. Otro es creándolo en línea y descargando e instalando la aplicación en el computador. Es otra opción, ¿sí? Bueno, y lo que les quería mostrar era el video, ¿no? El video de lo que hicieron algunos de sus compañeros de clase en periodos anteriores. Voy a compartir este corto video. Me dicen si lo escuchan, por favor. No se escucha, profe. Perdón, entonces espérame, vuelvo a compartir y pongo aquí que incluye el sonido. Ahora sí. Ok. Listo. ¿Me confirman? Si lo oyen, por favor. Cordial saludo, mi nombre es Angie Sí, muy bien, se Joana escucha. Rodríguez.
Ok. El día de hoy voy a presentar el paso 5 correspondiente a la presentación de las conclusiones. Los objetivos. El objetivo general es analizar la situación financiera de Nutresa para desarrollar estrategias para mejorar su desempeño financiero y su competitividad en el mercado. Objetivos específicos. Realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación financiera actual de Nutresa, identificando sus principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Positivo de 68,20, lo que indica una capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Ahí estamos observando un análisis que ella hace, ¿sí? Pues algunos lo leen o lo recitan directamente y ponen énfasis en las gráficas. Ella pues lo hizo al revés. Le puso énfasis en el análisis y pues las gráficas las puso aquí en el fondo, ¿sí? Pero pues eso es un ejemplo de cómo pueden realizar. Y aquí, por ejemplo, está mencionando bien clarita la estrategia para promover la rentabilidad, ¿sí? Pero aquí tenemos también otro ejemplo de otra compañera de ella que se llama Mariluz. ¿Mm? Vamos a mostrar ella cómo hizo. Las perspectivas de crecimiento de Nutresa son muy positivas, basadas en varios factores estratégicos como la expansión geográfica, la innovación y desarrollo de productos, digitalización y comercio electrónico, la sostenibilidad y responsabilidad social. Vamos a analizar la situación de liquidez financiera interpretando los resultados en los cuales, conforme a los indicadores financieros relacionados frente a la generación económica. Uno de los indicadores es el fondo de maniobra, que para el 2021 podemos decir que el fondo de maniobra fue positivo. Indica pues que Nutresa tenía suficientes activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes, mostrando una buena situación de liquidez, conforme a lo que estamos analizando ahí en las gráficas. Para el 2022, como días, lo cual es una mejora significativa, sugiriendo una mayor eficiencia y una mayor operatividad, manejando pues sus ciclos de efectivo. Entonces, miren, ahí podemos observar, ¿cierto?, cómo esto lo realizó ella en línea, ¿no? En el dashboard financiero en línea. Ustedes lo pueden hacer así. Ella utilizó, vemos ahí está primero la gráfica de barras de fondo de maniobra, luego hizo gráfico de barras en ciclos, también tiene aquí gráfico de barras de Vipta y EVA, ¿sí? Entonces, pues como para darles a ustedes ideas de cómo pueden también presentar esa información. Profe, presento una duda referente, ¿no? Según la guía, pues nos dicen evaluar financieramente pues dos empresas y pues según los Sí. videos hay pues una empresa que están analizando ellos. Ahí, pues, No, mira, aquí está sí. el de Mariluz, está comparando Ajá. Colanta con Nutresa y con Alpina. Ah, ya. ¿Sí? Muy bien, profe, sí. Bueno, y aquí tenemos, mira, una de sus compañeras. Y miren, ella hizo su grabación Cordial saludo, mi nombre es con Nilma Najim y voy a presentar velo. mi dashboard financiero para la fase número 5. Objetivos. Objetivo general. Bueno, vamos a pasar directamente Conocer aquí la a su situación financiera dashboard. de las diferentes empresas competidoras. Para el primer indicador tenemos la generación interna de fondos, que podemos ver que para la empresa, para el grupo Nutresa, es la que más fondos internos generó en el año 2022. Esto es un buen indicador que nos permite prever que la empresa puede seguir creciendo en el futuro sin financiamiento externo y además de tener una buena sostenibilidad operativa. Para el indicador del ROE, nos permitió conocer que la rentabilidad patrimonial del grupo Nutresa cuenta con un 8.7% de rendimiento para sus inversionistas y que también nos permite conocer qué tan rentable es con respecto al capital contable.
Para la empresa Juan Valdez fue la empresa que más generó rentabilidad para sus socios con un 70,96%, el grupo Koala con un rendimiento del 0,50% y la empresa Alpina con un rendimiento del 0,1% nos indican que no generaron beneficios significativos con relación al capital de sus accionistas han invertido. Para el indicador del ROA tenemos que para el año 2022 el grupo Nutresa tuvo un rendimiento sobre su inversión en sus activos del 7,96%. La empresa Juan Valdez tuvo un ROA del 6,3%, lo cual es un porcentaje positivo porque representa cuánto la empresa está generando de ganancia sobre sus activos, y por el contrario el grupo Koala y la empresa Alpina tuvieron un ROA del 0,27% y del 0,1% respectivamente. Eso nos indica que no son eficientes en la gestión de sus activos para producir los resultados esperados. Para el índice DuPont, para hacer el análisis, lo dividí en los diferentes indicadores que obtenemos gracias a este índice. En primer lugar, tenemos que el grupo Nutresa tiene un margen de utilidad del 98,51%, y esto nos indica que por cada peso que la empresa genera, es capaz de rentar 0,98 pesos como beneficio neto. Por el contrario, la empresa Juan Valdez, que fue la que más pudo rentar sobre sus activos con 3,21 pesos como beneficio neto, el grupo Koala con 13,87. Bueno, entonces vamos de allí, ¿no? Las diferentes formas de presentar y de exponer, ¿no? Ustedes pueden, pues les puede servir de apoyo. Vuelvo nuevamente a este de Mariluz. Para el 2022. Nutresa y Colanta, en este caso, presentan una reducción en el NOC, indicando una mejor eficiencia en la gestión de los recursos operativos en el 2022. Alpina muestra una situación preocupante con el NOC negativo en el 2022, lo que podría indicar problemas en la gestión operativa y financiera. En cuanto a la eficiencia operativa del ciclo, los ciclos, Nutresa en su ciclo operativo para el 2022 fue del 52,52, para el 2022 30,76, es un ciclo efectivo 52,51, 30,72, esto como para reflejar un valor de alguna de ellas. En el caso de Nutresa, ya Alpina y Colanta, pues obviamente, de acuerdo a las gráficas, también se le ve detallado el valor frente a lo que sucedió en las distintas vigencias fiscales. Sin embargo, interpretamos que Nutresa mejoró significativamente su eficiencia operativa, reduciendo tanto su ciclo operativo como efectivo para el 2022. Alpina mantiene ciclos operativos y efectivos bastante cortos, indicando una alta eficiencia en la conversión de inventarios en efectivo. De igual manera, Colanta también muestra una alta eficiencia operativa con ciclos muy cortos que reflejan un rápido movimiento de sus inventarios. Generación del valor de EBITDA o el WAP y el EVA. ¿Qué interpretación damos ahí en cuanto a lo que vamos mostrando en la gráfica? En cuanto a Nutresa, es positivo para el 2022, pero su EVA disminuyó debido a un aumento en el WAP, reflejando un mayor costo del capital. Alpina, por ejemplo, a pesar de una ligera disminución en el EBITDA, muestra un aumento significativo en el EVA, lo que indica una gestión exitosa en términos de generación de valor, apoyado por una reducción en el WAP. Colanta también aumenta su EBITDA, muestra una ligera mejora en el EVA, indicando una gestión que ha mejorado en términos de creación de valores. ¿Cuál sería la conclusión que podemos dar en esto? Podemos decir que cada empresa tiene fortalezas y desafíos distintos. Nutresa necesita mejorar su liquidez y gestionar el aumento del costo del capital para mantener su generación de valor. Alpina se destaca por su rentabilidad y valor creado, pero debe abordar sus problemas de liquidez. Colanta ha mejorado su rentabilidad y eficiencia operativa, pero también necesita mejorar su liquidez. En cuanto al punto número 5, para hacerlo, vamos a mirar entonces la estrategia para promover la rentabilidad. Sería una estrategia de optimización de la mezcla de productos. De descripción sería, en el caso
de la empresa de Nutresa es analizar la rentabilidad de cada línea de producto y centrarse en aquellos con mayores márgenes de contribución. En la implementación que haríamos ahí es realizar un análisis detallado de costos y precios para identificar productos mayores de margen de contribución, lanzar campañas de marketing dirigidas a los productos más rentables para aumentar su participación en el mercado. Otra estrategia que vamos a utilizar para promover la generación de valor mediante el adecuado uso del capital propio y de endeudamiento, una estrategia de reestructuración de capital donde la descripción sería optimizar la estructura de capital mediante un equilibrio adecuado entre capital propio y deuda, minimizar obviamente el costo de capital. ¿Qué implementaríamos ahí? Refinanciar deudas con tasas de intereses altas y plazos cortos por deuda a largo plazo. Emitir también bonos e implementar políticas de dividendos que atraigan inversionistas, pero que también retengan suficientes ganancias para hacer reinversiones. La estrategia para promover niveles de aceptación de liquidez financiera, tenemos la estrategia de gestión de eficiencia del capital de trabajo. Una descripción que podríamos hacer es mejorar la gestión de los componentes del capital de trabajo, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, para mantener niveles adecuados de liquidez. La implementación. Bueno, y volvamos aquí al de Angie. Segmentos de mercado y aumentar los ingresos. Esto se puede lograr mediante la investigación de mercado para identificar oportunidades no aprovechadas y el desarrollo de los productos que satisfagan las necesidades del mercado. Estrategia para promover la generación de valor mediante el adecuado uso del capital propio y el endeudamiento. Optimización de la estructura del capital, evaluar la estructura de capital actual de la empresa y realizar ajustes para maximizar la eficiencia financiera. Esto podría incluir la refinanciación de deudas para obtener tasas de interés más favorables, así como la emisión de acciones para captar capital propio adicional cuando sea necesario. Estrategia para promover niveles aceptables de liquidez financiera. Tenemos la mejora de gestión de inventarios, implementar sistemas de gestión de inventarios más eficientes que minimicen el exceso de inventarios y reduzca el costo asociado con el almacenamiento y la obsolencia. Esto ayudará a liberar el efectivo y mejorar los niveles de liquidez. Estrategia para promover el aumento de la productividad de las empresas. Implementación de tecnología de automatización, invertir en tecnología de automatización para optimizar los procesos operativos, aumentar la eficiencia. Esto podría incluir la implementación de sistemas de gestión empresarial, robótica en la línea de producción y herramientas de análisis de datos para identificar áreas de mejora en la productividad. Conclusiones. Este análisis permite a Nutresa identificar áreas críticas que requieran atención y desarrollar estrategias efectivas para mejorar su desempeño financiero y su competitividad. El análisis de los indicadores financieros clave en Nutresa proporcionan una revisión clara de su rendimiento financiero actual. Comparar estos indicadores con las empresas competidoras ayuda a Nutresa a identificar áreas en las que puede mejorar y oportunidades para destacar en el mercado. Estrategias para la diversificación de productos, la optimización del capital de trabajo, la mejora de la estructura de capital y la inversión en investigación y desarrollo son claves para mejorar el desempeño financiero y la competitividad de Nutresa. Bueno, ahí entonces observamos esos 3 ejemplos para que a ustedes pues les sirva de guía para desarrollar el de ustedes. ¿Ok? Llegó Jacqueline, mucho gusto. Hola, profe. Aquí hay Jacqueline, ¿cómo me le va? Aquí llegando tarde. Sí, sí me di cuenta. Bueno, igual esto se está grabando. Esto quedó grabado. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, Leonel, Nubia o Jacqueline. Yo, profe. Sí. Como llegué tarde, mi pregunta es, profe, ¿la empresa que se explica en el video es como la misma que hicimos en la primera actividad?
No, no, en este paso número 5, ustedes pues parten de la empresa grupal. ¿Sí? Si por ejemplo fue como en el ejemplo en los videos de ahorita que era Grupo Nutresa, entonces van a comparar con otros dos competidores directos. ¿Sí? Y hacen pues los puntos que aparecen en la guía de actividades. Ya comenté que si no disponen de tiempo o el computador no tiene las capacidades para hacer el dashboard financiero, pues lo hacen en PowerPoint, pero pues sí les comento que los que lo hagan en dashboard van a tener una calificación un poco más elevada, pues porque hicieron un mayor esfuerzo, ¿sí? Ah, Pero no bueno. significa que no se pueda realizar PowerPoint, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿No? ¿Todo lo demás clarito? Bueno, excelente. Pues solo me queda entonces agradecerles a todos ustedes por su esfuerzo, por su constancia, su dedicación, el tiempo que estuvieron aquí a participar en las sesiones de Aprendiendo con mi tutor, CIPAD, web conferencias. Esta es pues la última sesión que tengo con ustedes. Entonces espero que puedan realizar un excelente trabajo de actividad paso número 5. Y pues nada, yo les estaré entonces calificando y dándole la retroalimentación como lo venía haciendo en las demás actividades dentro del entorno de evaluación. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, muchísimo gusto. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto, Leonel. Que pasen entonces una feliz noche. Igualmente, profe, gracias. Bueno, ok. Gracias. Gusto, chao, chao. Descansen. Chao, chao.